Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es el punto principal de lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Y qué digo eso? Digo más, es el punto principal de toda la escritura. A mi espalda lo que ustedes están viendo es la carretera I-45. Esta carretera es la carretera que cruza desde el sur de toda América hasta el polo norte. En otras palabras, esta es la única vía que cruza todo el continente americano. No hay otro camino, no hay otra senda, no hay otra manera de llegar al sur, desde el sur hacia el norte, si no es por esta carretera. Y la lección de esta semana tiene que ver con esto, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino para la salvación excepto nuestro Señor Jesucristo. La lección de esta semana es la lección número 4 y el título es Justificación por medio de la fe. ¿Qué cosa es la justificación? La justificación es cuando un hombre es encontrado culpable de transgredir la ley. Entonces este individuo es justificado. En otras palabras, es declarado inocente por alguien por el cual hace, como quien dice, de mediador, de sustituto, para que este hombre culpable sea declarado inocente. Oiga bien, no es que es inocente, sino que es declarado como que no es culpable. En otras palabras, el medio, el camino, la forma, el instrumento para la salvación fue el sacrificio de Jesucristo. Y por medio del sacrificio de Jesús es que tú y yo somos justificados. Eso lo dice la lección de esta semana. Ahora, es un medio por el cual nosotros podemos ser justificados. ¿Cuál es? El medio de Jesucristo por medio de la fe. Esta semana vamos a estudiar temas muy importantes. Realmente vamos a comprender cómo la ley en realidad nos señala, nos condena y nos pone en un lugar realmente de desventaja. Sin embargo, Cristo viene para redimir, para salvar, para liberar, para justificar al pecador. Y de esta manera su sangre nos justifica, su sangre nos declara y nos hace inocentes en el amado Jesucristo. Vamos a estudiar, a descubrir y a aprender temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué hacen o no hacen las obras de la ley? ¿Qué es lo que hacen las obras de la ley? ¿Para qué sirven? Eso usted va a estar comprendiendo esta semana. Además de esto, usted va a descubrir cuál es la justicia de Dios y además de eso, ¿y qué lugar ocupa la ley en la justicia de Dios? Vamos a comprender claramente qué significa esto. En el proceso de este estudio vamos a comprender qué significa ser salvos por gracia. ¿Cuál es esta palabra tan, podemos decir, tan dicha, pero tan poco comprendida, lo que es la gracia, cómo la gracia nos salva? Seguidamente usted va a descubrir cómo se manifiesta la justicia de Dios, cómo la justicia de Dios se manifiesta en el creyente y cómo Dios hace que esa justicia se manifieste en usted y se manifieste también en mí. Para finalizar, usted va a comprender claramente qué significan las obras de la ley. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo número 3, el verso número 28. La Biblia dice así: pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, venimos ante tu presencia, dándote honra, gloria y alabanza, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre. En el nombre de Jesús venimos
para que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado nos limpie a través de la fe. Acompáñanos, bendícenos en el estudio de esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 3, el versículo 28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Este versículo es una conclusión. Esta conclusión es el punto final. Se acabó el discurso, se acabó todo. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. En realidad este versículo está más que claro. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que seamos justificados. Cristo lo hace todo y es por la fe en Él, en su muerte, su sacrificio, que tú y yo alcanzamos salvación, perdón y vida eterna. La lección de esta semana, como ya dije, es la lección número 4 y el título de esta lección es Justificación por medio de la fe. Justificar es declarar a alguien inocente. Es culpable, pero es declarado inocente. Y el medio por el cual tú y yo somos declarados inocentes, hay un medio, es el camino, es la forma, es el instrumento, es el sacrificio que hizo Dios en la persona de Jesucristo para perdonar y salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales, digo yo ahora, yo soy el primero. En esta lección llegamos al tema básico de Romanos, o sea, el tema principal, podemos decir, la justificación por la fe. La gran verdad que más que cualquiera dio lugar a la reforma protestante, porque en los tiempos cuando Roma tenía el control allá por los años 1520, en realidad 1517 o antes, en el siglo XVI, Roma promovía los indultos. La gente tenía que pagar para alcanzar el perdón, la justificación, incluso para alcanzar la salvación, según ellos, para sacarlos del purgatorio y llevarlos al cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Martín Lutero levantó este mensaje, el Espíritu de Dios vino sobre él y él se levantó con las 95 tesis justificados solamente por la fe. Ahora, la creencia de la Iglesia Romana Católica no ha cambiado. Sin embargo, el mensaje de salvación sigue predicándose y esto es la frase en sí misma, una figura basada en la ley. El pecador es transgresor de la ley. Y por haber transgredido la ley, como hemos leído días atrás, merecemos la muerte. Sin embargo, Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, dice aquí, aparece un sustituto. Toma sobre sí la falta del transgresor, limpia al infractor. Al aceptar el sustituto, el culpable ahora se encuentra ante el juez, no solo libre de culpabilidad, sino también se considera que nunca cometió las faltas por las que fue llevado ante los tribunales. En otras palabras, Cristo es más que suficiente. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la justificación. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Ahora, este sustituto perfecto, santo, obediente, la obediencia de Cristo nos es imputada y ahora tú y yo somos contados como santos, como justos, somos justificados, somos declarados inocentes de la condenación de la misma ley. Ahora, cada uno de nosotros es el transgresor, el sustituto es Jesús, tiene un historial perfecto, Él se presenta ante la corte en nuestro lugar y su justicia es aceptada en lugar de nuestra justicia, cuya justicia se hace nuestra cuando la aceptamos por la fe. Ahora, no hay una mejor noticia que esta. Cristo nos ha salvado, nos ha redimido de la ley que nos condenaba. Éramos transgresores, pero por fe en Él somos hoy nuevas criaturas. Estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice la lección con el tema que es ¿qué hacen o no hacen las obras de la ley? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.